Secretario, de lectura de la cuenta. Señora Presidenta, hemos recibido un oficio del presidente del directorio de Codelco, señor Juan Benavides Feliú, mediante el cual remite invitación a los miembros de esta comisión para realizar un almuerzo en la Casa Matriz de Codelco el lunes 30 de marzo, con el objeto de informar la entrega de resultados del primer trimestre de 2020, agendar la visita de Chuquicamata subterránea y otras materias que resulten de interés. Un oficio reservado del ministro de Minería, señor Valdo Peguiza, mediante el cual da respuesta a oficio de esta comisión en relación a una investigación a los procesos de licitación, adjudicación y ejecución de los contratos de seguros de vida y salud periodos 2004-2019 celebrados por los sindicatos 1, 2 y 3 de Codelco, división Chuquicamata. Un oficio reservado número 32 del presidente ejecutivo de Codelco, señor Octavio Araneda, mediante el cual da respuesta a oficios 148 y 150 de esta comisión en relación con eventuales fraudes detectados en la contratación de seguros colectivos de vida y accidentes personales gestionados por los sindicatos de trabajadores 1, 2 y 3 de la división Chuquicamata y el sindicato de trabajadores de la división Radomiro Tomic. Un oficio del director nacional de Senagemin, mediante el cual complementa información entregada en oficio 63 en relación a nómina de empresas mineras que han sufrido accidentes fatales. Un proyecto iniciado en moción de las diputadas señorita Chicardini y señor Hernando y de los diputados señores Castro, Don Juan, Gaona, Noman y Vidal, que modifica la Ley General de Servicio Eléctrico en materia de energía eléctrica y la Ley de Concesiones de Obras Públicas para establecer la responsabilidad solidaria de las empresas concesionarias en cuanto a empresa principal respecto a sus contratistas en los casos que indica. Finalmente, señora Presidenta, un proyecto iniciado en moción de los diputados señor Castro, Don Juan Luis, Durán, Don Jorge, Noman, Santana, Don Juan, Silver, Velázquez, Don Esteban y Vidal, y de la diputada señorita Chicardini y señor Hernando, que modifica la ley 21.185, que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas para delimitar temporalmente su aplicación. Terminada la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Hay que resolverlo sí o sí. El único problema es que este lunes es ¿Y es palabra de almuerzo? Y es semana digital. ¿Qué vamos a hacer con la... no, todavía tabla. Cuenta. Cuenta, perdón. Oh. El punto uno es Con respecto a la invitación que nos hace Codelco, el 30 de el marzo. lunes 30 de marzo a la hora del almuerzo. Sí. Imposible ya, ¿no? Hay que excusarnos y vemos cómo lo reagendamos con... ¿Sí, diputado Sergio? Les propondré una fecha que sea un día jueves en la tarde o viernes de alguna de las semanas legislativas, porque los lunes estamos Full. complicados, pero puede ser un viernes, pero cortar la semana distrital, no, especialmente para los que somos de regiones, porque los que somos de regiones además tenemos que pasar por Santiago para poder ir a Calama. Quiero proponer, porque ya nos quedan tan poquitas sesiones. ¿Cómo estamos recién empezando, Presidenta? No, me refiero yo como ya. presidenta. ¿Usted se Sí. va? Sí, quedan tan poquitas sesiones Vamos a extrañar, bajo mi presidente. presidencia que como esto requiere de más tiempo, de más organización, porque de hecho están viendo la posibilidad de hacer una visita a terreno a Chuqui, entonces yo creo que lo más conveniente es que quede para el próximo presidente o presidenta que sea elegida próximamente, para poder ordenar lo que va a ser el año de la Comisión de Minería. No sé si les parece, diputado Gaona. No, no me parece, Presidenta. ¿No? No, Presidenta, pero si esto es algo tan simple, es muy sencillo. Estamos hablando de los resultados de Codelco. Si, a mí me parece que está bien que sea marzo, o finales de marzo, o sea, primero de la semana de abril, porque si esperamos la nueva presidencia, puede ser que el tema pase para mayo, junio, julio, al final no tiene sentido estar mirando los resultados del año 2019 6 meses después. Bueno, entonces yo soy partidaria de no ir a Codelco. La verdad es que nunca me ha gustado ese tipo de reuniones porque nada queda públicamente y también son números que me imagino que el mundo de la minería también es de mucho interés. Por lo tanto, yo recomiendo de que esa sesión se realice acá en la Cámara de Diputados en Valparaíso y que se pueda agendar los próximos miércoles que quedan. De acuerdo con nuestra Presidenta, pero como están invitando también a ver la construcción del Chuquicamata subterráneo, por lo menos me interesa conocer lo que se hizo ahí. Entonces, hagamos en una sola ocasión las dos cosas, digamos. Para estar dos. Lo que pasa es que hay que organizar una visita en terreno y eso no es fácil.
Eso requiere de tiempo, probablemente un jueves en la tarde, para estar de regreso Segunda un semana viernes de en la abril. mañana. Entonces, los únicos jueves que nos quedan sería el jueves 19. Ah, distrital comienza el 30. Puede ser el 19 o 26. Es el jueves 26 puede ser, Antes de la distrital. antes ¿Me de la parece? distrital. Sí. La visita se hace el viernes, se va el jueves en la noche, el viernes 27 la visita y se regresa el mismo 27. Sesión y visita en... Ya. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? ¿Le respondo en esos términos? Ahora, perdón, espera un poquito. Yo trataría que la sesión de los resultados pueda ser el jueves en la tarde. 18 horas en Chuquicamata, o sea, en Calama, donde sea, puede ser perfectamente, pero los aviones salen aquí a las 3 de la tarde a Calama. Y el viernes en la mañana la visita a Chuquicamata subterráneo, de tal manera estar de vuelta el viernes en la tarde acá. Sí, eso es lo que sugería O sea, no el dejar para el secretario. viernes todo, porque si irnos el No. jueves en la noche significa dejar el viernes todo y ahí vamos a estar el sábado recién en nuestros distritos. Ya, pero lo más importante es si realmente vamos a tener quórum. O sea, cuando se hacen visitas de terreno, Ya. lo mínimo que tenemos que acá comprometer es la presencia de los Ya, diputados. conmigo cuente, de todas Ya, maneras. cuenta con Y uno. con el diputado Vidal también, ¿no es cierto? Diputado Vidal, con respecto a la fecha, Sí, no, la fecha no es problema, pero es lo que dice usted. O sea, que tiene que haber, porque ya nos pasó, microphone. ya pasó el 2018 que se organizó una visita con tiempo y al final viajé solo yo. Entonces, si está a disposición y se van a comprar los pasajes y el secretario tiene registro de aquello de aquí a una semana, entonces démosle, pero si no, que no nos hagamos perder el tiempo entre nosotros. Yo tengo disponibilidad para ir. Yo también tengo disponibilidad para ese día. Bueno, y me imagino que el diputado Esteban Velázquez estaría también acompañando. Y la señora Hernández. Ya. Bueno, dejémoslo entonces así. Para el 26 y 27. Espero que lleguen. Ya. Puntos varios. Diputado Iguren. Presidenta, ¿Libro? solamente dejar constancia de que para esta reunión, para esta comisión, perdón, que tenemos hoy día, a mí me habría gustado que hubiese habido una sugerencia o una posibilidad de que todos los componentes de esta comisión hubiésemos presentado una lista de personas o a una persona que nos gustaría que hubiese estado aquí presente en la exposición de este tema que es tan importante. Lo digo porque nos informamos que había un solo expositor y que después se incorporó la CNE. Y yo habría querido que hubiesen habido otros, pero bueno, en fin, creo que es importante para el futuro dejar esta experiencia para que no ocurra y dejar abierta la posibilidad de que si alguien quisiera proponer a alguien más para que todos se sintieran súper representados en cuanto al enfoque de este tema que es tan delicado e importante. Sí. Bueno, la verdad es que la presidenta o el presidente tiene todas las facultades para poder armar la tabla de la sesión. Eso no quiere decir de que fuera el puntapié, ¿no es cierto?, inicial de quizás una discusión que se pueda generar eventualmente para poder abrir más espacio en las próximas sesiones, pero sí había una inquietud, nosotros, y obviamente había constatado personalmente una situación que yo creo que a nosotros nos compete directamente como Comisión de Energía, y creía que era súper pertinente hacerlo lo más rápido posible, en verdad ese fue, y obviamente por eso hubo voluntad de que también existiera la posibilidad de la presencia de la CNE para que estuviera el día de hoy, y así fue. Pero obviamente que si es que es necesario generar otra instancia para poder debatir un tema que dice relación con una ley que aprobamos hace muy poquito con respecto al congelamiento de las tarifas eléctricas, obviamente que es una materia, estabilización, es una materia que nos interesa mucho como comisión y que puede dar pie para que se abra un debate mucho más amplio. Así que hay toda la voluntad política para aquello. ¿Alguna otra palabra en puntos varios? Bueno, entonces quiero darle la más cordial bienvenida
en primera instancia porque vamos a dividir la sesión en dos. En primer bloque tenemos al profesor Verdejo, bienvenido a don Humberto de la Universidad de Santiago, y también al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, don José Venega, y como siempre tenemos la presencia del asesor del Ministerio de Energía, bienvenido también a Juan Ignacio. Es que como lo tengo tan presente que ya es claro. Diputado Sergio Gaona. Bueno. Efecto retardado, pero no se preocupe. Sí. No dijo efecto retardado, no, sí, lo escuché bien. No, Presidenta, yo quisiera, aprovechando que está el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, no sé si en este minuto o más tarde, más adelante, dentro de la sesión, nos puede contar un poquito lo que está ocurriendo con el corte de suministro de gas por parte de Argentina. Quisiera saber yo que los contratos son interrumpibles, cuáles son los efectos que eso provoca. Eso evidentemente lo más probable es que esté disparando el costo marginal, cuánto el impacto de eso. No sé, me gustaría que así como vamos a tocar el tema del efecto del dólar, de la estabilización y todo lo demás, me gustaría también ver el efecto del corte de suministro de gas. Perfecto. Bueno, entonces en este primer bloque tenemos de 3:30 a 5 y el próximo bloque tenemos a la Federación de Trabajadores del Cobre, que estarían de 5 a 6. Entonces, sin tanto más preámbulo, profesor, le ofrezco la palabra. El botón negro. Muy buenas tardes, Presidenta. Saludo a los diputados y a las visitas presentes. Primero que todo, por su intermedio, Presidenta, me gustaría hacer una declaración de principios, que mi presencia aquí es en un contexto académico. Trabajo en una universidad pública y estatal y, lógicamente, la preocupación y responsabilidad que debemos tener los académicos de la universidad pública principalmente es en torno a las políticas públicas. Entonces, para la tranquilidad del diputado Guiguren, bajo ningún punto de vista estoy aquí con alguna posición política y menos representando a la industria. Entonces, esta preocupación nace dado que nosotros como universidad hemos venido desde el año pasado trabajando en torno a las políticas públicas y particularmente en torno al alza de las cuentas de la electricidad. Durante el año pasado, nosotros de una u otra manera hicimos el seguimiento al efecto de las alzas en las cuentas de los clientes finales, principalmente los residenciales, y eso de una u otra manera gatilló el esfuerzo que hizo el Ejecutivo en el contexto de proponer una mejora o alguna alternativa que permitiese estabilizar los precios de la electricidad y así evitar las alzas que veníamos teniendo en las cuentas finales. Entonces, para ir directamente al fondo de la presentación, lo que nosotros hemos hecho es un seguimiento a partir de lo que ha informado la Comisión Nacional de Energía. La semana pasada salió el reglamento, una resolución del reglamento que acompaña al desarrollo de la ley, y salió el informe preliminar donde aparece, digamos, lo que más preocupa, que son los famosos saldos acumulados en términos de el congelamiento de la tarifa. Entonces, afortunadamente, nuestras cifras están muy en línea con lo que establece la Comisión Nacional de Energía, tanto para lo que está acumulado para diciembre del 2019 y lo que está proyectado para junio del 2020. A junio del 2020, la deuda acumulada es estar en torno a los 600 millones de dólares de un fondo total de 1.350. Y la preocupación principal nuestra es lo que viene de aquí en adelante. Dado que el dólar viene al alza desde octubre del año pasado, primero por el contexto social interno, después por la crisis económica internacional y finalmente ahora por el coronavirus. Entonces, un dólar al alza va a hacer que lamentablemente el fondo se acabe antes, es decir, los 1.350 millones de dólares que establece la ley se alcancen antes. Y eso hará que tengamos que revisar el mecanismo, tanto en su redefinición o quizás tomar una medida anticipada y comenzar a analizar la situación ahora. Con un dólar de 750, que es lo que está proyectado, digamos, en el informe técnico preliminar,
la bolsa se dice acabar en mayo, abril del próximo año. Pero con un dólar de 800 pesos, la bolsa se podría acabar en enero o febrero del 2021. Varias proyecciones de dólar indican que no va a ir a la baja. El Banco Central sacó una nota hace un par de días atrás que indica que hasta febrero del 2021 el dólar va a estar sobre los 800 pesos. Entonces, ese tipo de cambio lamentablemente nos va a jugar en contra y de una otra manera hará que la bolsa se acabe antes. Entonces, ¿dónde están los problemas que nosotros, de una u otra manera, y lo digo en un contexto súper académico, que nosotros lo advertimos? En el momento que se hizo la discusión en la comisión del Senado, yo personalmente enfaticé que el dólar que se estaba considerando era muy bajo, 720 para el 2019 y 700 pesos para el 2020. Afortunadamente, en las proyecciones que ha hecho la Comisión Nacional de Energía, le dio una flexibilidad, es decir, poder llegar hasta el dólar de 7.70 y eso nos daba los 1.350 millones de dólares. Pero con la situación actual que tenemos país y en el mundo, el dólar no va a bajar de los 800 pesos. Entonces, ¿qué hacemos? O esperamos a que lleguemos a diciembre y no tenemos bolsa, o sencillamente retomamos la discusión ahora para evitar tener que implementar medidas en corto plazo como lo que hizo con esta ley. Porque hay que recordar que esta ley salió en un esfuerzo tremendo que hizo el Ejecutivo, los parlamentarios, en una semana. Entonces, la idea de nuestra presentación, en este caso de la solicitud que hice a la presidenta, es eso, poner en evidencia que el dólar que se consideró fue muy conservador, nadie manejaba las consecuencias que iban a tener todos los elementos que han afectado a la economía mundial, pero también poner una luz amarilla de decir, ¿por qué no revisamos esto ahora? Y evitamos que de una u otra manera tener que legislar de manera rápida y poder buscar una solución quizás intermedia. Entonces, para recordar un poco, ese es el punto central de la presentación. Hay que recordar que lo que está detrás de este mecanismo es traer a valor presente o ahora la reducción en el precio de las tarifas producto de los descuentos o de las bajas de los contratos en el futuro a partir de 2025. Y eso, de una u otra manera, se ha ido mermando producto principalmente de efecto dólar. Hay que recordar también que esto aplica solamente a la componente de generación de la cuenta residencial, que pesa hasta un 70%, y lo que hacía o hace el mecanismo es solamente congelar esa componente y establecer un límite máximo de endeudamiento hasta julio del 2023. Es decir, la ley dice que hasta julio del 2023 se puede acumular deuda. Pero como está comportándose el dólar en este momento, esa deuda se va a cumplir en febrero del 21. Entonces, eso nos va a hacer, ¿qué va a ocurrir? Se completa la deuda y a partir de esa fecha hay que comenzar a actualizar las tarifas para devolver la deuda. Entonces, eso a la larga en el fondo se va a transformar en un alza de tarifa. Entonces, a diciembre de 2019, como lo establece el informe de la CNE, hay un cierto porcentaje de deuda que está establecido en el informe. Si esto se proyecta a junio del 2020, es decir, en un par de meses más, llegaríamos en torno a los 600 millones de dólares. Pero si el dólar sigue al alza como está, e insisto, y lo más importante, que todos los expertos indican que el dólar no va a bajar de 800 pesos. Con una curva de crecimiento del dólar de 800 pesos, la curva se satura o la bolsa con un... ¿Perdón? Me boicoteó. Con un dólar proyectado bajo sobre los 800 pesos, la bolsa que permite estabilizar las tarifas se va a acabar en febrero del 2021. Entonces, lógicamente la preocupación nuestra es quizás hay que revisar el mecanismo ahora y no esperar a diciembre a que no quede fondo. Entonces, en su momento, la propuesta que hicimos nosotros, o personalmente hice, fue que este mecanismo no se aplicara a todos los clientes regulados, sino que fuese solamente a los clientes con tarifa
BT1 o los residenciales. ¿Y por qué? Principalmente porque en su momento fuimos muy discretos con la proyección del dólar. Y segundo, en que la deuda total se reduce en un 55%. Es decir, si aplicase solamente a los clientes residenciales con tarifa BT1 o los residenciales principalmente, del 100% de la deuda, esa bajaría en un 55%. Entonces, si el mecanismo se aplicase solamente a esos clientes, de una u otra manera tendríamos mayor flexibilidad. Si desde un origen la ley hubiese considerado solamente a los BT1, no estaríamos preocupados de esta variabilidad tan grande que ha tenido el dólar durante el presente año. Ahora, lógicamente, esto tiene implicaciones positivas y otras no tan positivas. Pero creo que el alza de las tarifas fue una demanda social y yo creo que el foco principal tiene que ser la persona que está en su casa con tarifas residenciales. Entonces, para cerrar la presentación, si bajamos el espectro solamente a los clientes con tarifas BT1 o residenciales, reducimos al 45% la deuda. Y eso nos va a dar un colchón adicional, quizás incluso en una situación hipotética, bajar más las tarifas de los clientes BT1. Pero, por otro lado, también está la aprehensión que se hizo en ese momento cuando se planteó la moción de que podíamos dejar a clientes, pymes o empresas quedaran fuera de este beneficio. Pero ese efecto puede ser menor, dado que todas las empresas a costos mayores servicios básicos los traspasan a tarifa. Pero aquí el problema va a estar en que vamos a llegar a una situación a final de año, principios de enero, en que si no tenemos una solución estructural, vamos a tener una deuda acumulada que pagar subiendo las tarifas. Y en el contexto actual que estamos, yo creo que hay que pensar las cosas entre 2 y 3 veces para poder evitar tener que resolver las situaciones de manera tan apresurada. Entonces, en términos concretos, voy a replantear lo que propuse en ese momento. Lamentablemente, en esta misma comisión, el ministro de Energía dijo que yo fui el único que se opuso a la ley en la forma que estaba. Y de una u otra manera, quiero volver a plantear los elementos, que se establezca no para el espectro completo de los clientes regulados, sino quizás solo para un espectro. También tenemos encima la discusión de la ley larga. La ley larga tiene como corazón el hecho del comercializador. Entonces, si establecemos las tarifas para todos los clientes regulados, también les cerramos la posibilidad que algunas empresas tengan la posibilidad de negociar sus tarifas con la futura figura del comercializador. Y lo más importante, creo que debemos dar una señal positiva a la ciudadanía y beneficiar a las familias, que de ahí salió esta solicitud de congelar las tarifas. Muchas gracias, Presidenta. Sí, bueno, si es que nos puede dejar la presentación, me sopla el secretario para después entregársela a los diputados de la comisión. Muchas gracias, profesor. No sé si es que escuchamos mejor a la CNE primero para después dar una vuelta larga de preguntas, para que podamos utilizar mejor los tiempos, porque después recuerdo que... Hasta las 5. Sí. Entonces así podemos hacer todo el rato preguntas para ambos lados. Secretario, le ofrezco la palabra. Yo lamento un poco que el profesor... Micrófono... En la base del micrófono. Me olvidó ya. Yo lamento que el profesor nos haya hablado mucho del dólar y poco, por ejemplo, de los combustibles, que es algo más energético, porque el dólar, desgraciadamente, yo creo que en el ámbito de los que sabemos energía, tenemos menos expertise en especular con el dólar, digamos, ni quisiéramos hacerlo, ¿no? Yo no me atrevería a decir, que el dólar va a quedar en 800, va a subir más o va a subir menos, no sé. Eso a lo mejor sería bueno preguntárselo al Ministerio de Hacienda incluso, o al Banco Central, como lo dijo. dijo. Al Banco Central, incluso ellos pueden tener problemas en decir eso. Yo le creo al Banco Central. Bueno,
Cuando uno dice que el dólar va a subir o a bajar, como dice, se puede equivocar en un 50%, como dice el diputado, que pues, si sube la chunta, si baja no la chunta. No, yo creo que sí, lo esencial es decir primero que esos números no son correctos, porque le falta considerar varias cosas. Entre otras, y supongo que no está ahí, es la reciente caída del precio de los combustibles. Digamos. Los contratos están indexados en más de un 15% al precio de los combustibles, y la rebaja de precios de los combustibles cambia en algún orden, no menor, toda la evolución de las curvas. Ahora, eso no quiere decir que no sea cierto que evidentemente en un problema que es matemático, digamos, de un fondo que se acumula justamente como reacción al precio del dólar, hay un dólar en el que el fondo se agota, digamos, es tautológico, digamos. O sea, que ese momento va a ser en julio, en febrero del 21, es especular con el dólar y con otras cosas que hoy día no conocemos. Nosotros lo hemos dicho reiteradamente, hemos hecho todos los cálculos considerando todas estas variables y no va a ocurrir ese agotamiento durante este año. Ahora, sin duda, en el próximo podría ser, sí. Podría ocurrir en el próximo, en fechas más distantes que las que señala el profesor, pero podría ocurrir, ciertamente. Y nadie tiene la bola de cristal con el dólar, ¿no? Y por eso digo que, por ejemplo, el tema de los combustibles impacta bastante. Ahora, hay algo importante sí que yo creo que es bueno destacar, sobre todo porque fue un proyecto de ley que se tramitó aquí y que nosotros impulsamos, y es que no porque el fondo se agote, el proyecto fue un mal proyecto, digamos, porque el fondo se agota cuando se juntan 1.350 millones de dólares. 1.350 millones de dólares que, aunque se agote el fondo antes, un mes antes o un mes después, van a ser pagados hasta 2027. Por lo tanto, los 1.350 millones de dólares que se junten, dependiendo ciertamente de la variable económica dólar, no van a llegar a los clientes como cobro. Y eso va a ocurrir aunque el fondo se agote antes o después. Entonces, quiero repetir, el beneficio de que se ha evitado alzas por 1.350 millones de dólares a los clientes sigue existiendo. Y el gran éxito de esta ley que hicimos, digamos, que hicimos acá. Y eso no depende de cuándo se acabe el dólar. Ahora, claro, cuando se acabe el dólar, efectivamente, perdón, cuando se acabe el fondo, cuando sea que eso ocurra, ojalá que sea más allá de 2021, que tengamos una economía que se recupere y que el dólar baje, pero si se llega a acabar antes, o se acaba durante 2021, efectivamente en ese momento hay que tener alguna solución. Nosotros estamos permanentemente monitoreando la situación, viendo qué cosas se pueden hacer, como digo, combinando con otras variables que no son menores, el crecimiento, el efecto de los combustibles, los consumos. Pero cuando eso ocurra, si no hay otra solución, efectivamente habría que traspasar el alza que exista entre el precio de dólar que tengamos en ese momento y el que estaba implícito en las tarifas. Tampoco es una cosa atroz, porque lo que estoy diciendo es que los 1.350 no se van a traspasar a los clientes en ese momento. Los 1.350, aunque el fondo se agote, van a seguir con la dinámica de pago hasta el año 2027. Por lo tanto, cuando los 1.350 se agoten, lo único que hay que ver es el diferencial que quede entre el dólar del momento y el estabilizado. Y eso es lo que habría que traspasar, que no es todo, no es toda la bolsa. Eso respecto del tema del agotamiento del fondo. Pero este este delta que puede que quede, ¿sí lo asumiría la cuenta final para el cliente? No, recordemos que lo que hicimos cuando hicimos la ley de estabilización no fue cambiar los contratos. Hicimos una solución que primero fue con el interés de las propias empresas, que son las que pusieron la plata, digamos, porque esta fue una operación, en cierta forma, fue una postergación de pagos, ¿no?, a cuenta de la bajada que venía después. Esa postergación de pagos fue a costo de las empresas, los 1.350 millones de dólares, y el flujo lo pusieron las empresas generadoras. De hecho, no muchas, lo pusieron algunas de ellas, porque eran las que tenían los contratos más caros, ¿no?, y también algunas empresas renovables. Entonces, lo que se hizo en esa ley fue justamente no comprometer tampoco el desarrollo de los proyectos, el desarrollo futuro del sistema. Y evidentemente los contratos no se alteraron, los contratos siguen teniendo su precio en dólares, siguen existiendo y están vigentes entre las distribuidoras, y efectivamente, como fue hecha la ley, llega un momento en que las alzas hay que traspasarlas, digamos, eso está así hoy día. Otra idea, ya se puede especular sobre ella mucho, pero nosotros creemos que no es tiempo todavía, sobre todo porque estamos especulando sobre una incertidumbre del dólar, que como he dicho, con altísima probabilidad no se va agotar el fondo ni vamos a llegar a esa situación antes de mediados del próximo año. Pero quería decir algo más respecto del punto de hacerlo solo sobre la BT1. Evidentemente que también es matemática, que si uno tiene un fondo de 1.350 y lo quiere distribuir entre todos los clientes regulados,
y en lugar de eso lo distribuye solo entre la BT1, que es más o menos la mitad del consumo, bueno, dura más, pues no cabe duda que dura más, digamos. Pero no hay ninguna razón para hacer eso, ¿no? Entre otras cosas porque la obligación nuestra como reguladores es preocuparnos de los clientes regulados todos y no estar haciendo discriminaciones. Y más aún discriminaciones que no es claro que tengan ningún sentido muy social. Porque si uno discriminara solo a la BT1, como sugiere el profesor, deja fuera todo lo que hay entre BT1 y 500 kilowatts. Lo que hay arriba de 500 kilowatts ya es libre. Por lo tanto, eso les da lo mismo. Y al discriminar y dejar sin el beneficio de esta estabilización a los clientes entre BT1 y 500 kilowatts, estamos discriminando a la pequeña y mediana comercio e industria. No estamos discriminando a las grandes empresas, estamos discriminando a panadería, a pequeños talleres, ni siquiera estamos discriminando a los malls comerciales, que eso ya son clientes libres, estamos discriminando a hospitales. Entonces, no hay un sentido muy social en hacer eso. Más aún. Es que esa es la ruta que él quiere ir por ejemplo. Esa es otra ruta. Más aún, la BT1 residencial, un 70% del consumo metido dentro de la BT1 es de clientes de comunas de ingresos medios altos. Y solo el 23% de los que están en la BT1 son clientes con comunas con mayor de un 10% de línea de la pobreza. Entonces, cuando nos llevamos todo el beneficio a BT1, tampoco es claro que estamos haciendo algo socialmente muy adecuado, digamos. Entonces, aparte de estas dos cosas, que es decir, discriminar dentro de lo que está entre 0 y 500 kilowatts no tiene ningún sentido social evidente, porque además no podemos empezar a discriminar cliente a cliente, digamos, eso es una complicación tremenda, digamos, y impracticable casi. Entonces, solo tiene un sentido discriminatorio que nosotros como reguladores, y frente a los precios regulados, que es lo que nos ocupa, no podemos aplicar, digamos. Y que además no fue el interés de lo que se hizo con las empresas. Recordemos que las empresas, de nuevo, que fueron las que, en cierto modo, estuvieron de acuerdo en financiar este traspaso, digamos, en esta estabilización, también lo hicieron para todos los clientes, digamos. Entonces, estamos hablando de otro proyecto de ley, distinto que no el que hicimos, y nosotros no nos parece que haya habido un error en ello. Repito, los 1.350 millones son un beneficio cierto que han recibido todos los clientes regulados y que están permitiendo que hoy día no haya alzas de precio. Y que no la van a pagar, sino que hasta el año 2027, con la misma secuencia que dijimos que se empieza a pagar el año 23 y demás. Que se acaba antes la plata es otro problema, pero no quita el beneficio del fondo. Eso es lo que... ¿Me refiero al tiro al tema del corte o lo dejamos después? Sí, dejémoslo al final. Ofrezco la palabra. ¿Quiere agregar algo más? Profesor. Sí, yo trataría de ser un poco más... ver esto con altura de mira. Nosotros sí consideramos la variación de los combustibles y por eso tenemos los mismos números que están en el informe preliminar. Entonces, yo no sería tan tajante decir estos números tan malos. Eso es lo primero. Lo segundo es que tampoco en ningún momento yo he establecido que esta ley es mala. Todo lo contrario. Dije el esfuerzo que hizo el Ejecutivo y que hicieron los parlamentarios. Pero creo que hay que revisarla. Hay que revisarla en el sentido de que actualmente se le prometió a las personas que las tarifas iban a estar estables en el largo plazo, por lo menos hasta el 2025. Si se acaba el fondo, hay que sentar a conversar con las empresas de generación, que ellos están asumiendo a través de un crédito sin intereses durante estos 2 años. Entonces, yo creo que el hecho de focalizarlo permitiría hacer de esto una política de largo plazo y que no solamente apunte a una contingencia que está ocasionada por unas alzas de contratos de suministro que vienen de una cantidad no menor de años atrás. Entonces, si bien es cierto, el esfuerzo que se hizo es grande, yo insisto y ratifico el punto, creo que es bueno revisarlo. Yo esto lo he conversado de la misma manera que converso con los diputados, con los senadores, también lo he conversado con los gremios, y la opinión que hay es que hay que revisarlo, porque las condiciones del sistema actuales son muy diferentes a las del 28 de octubre. No sabemos cómo va a venir el dólar de aquí en adelante. Entonces, no se trata de especular. Si hablamos de especulación, el no especular nosotros lo advertimos. Entonces,
¿por qué no tomar el tiempo necesario, prudente, y revisar el mecanismo, si hay que ajustarlo, si hay que sintonizarlo, para que esto pueda ser una política que dure y pueda responder efectivamente a lo que la gente quiere? Gracias, diputado. Gracias, profesor Verdejo. Vamos a ofrecer la palabra. Me había solicitado el diputado Eguiguren y luego el diputado Vidal. Gracias, presidenta. La verdad que, primero que todo, quiero agradecerle al profesor Verdejo mi solicitud. No iba en absoluto a cuestionar su presencia acá. Al revés, yo tengo la mejor idea de él. Él me ha colaborado incluso en este mismo tema cuando lo empezamos a plantear en septiembre del año pasado. Y obviamente a don José Venega, que siempre es tan claro y tan asertivo en sus posiciones, ¿no? Que la verdad que se agradece eso. Si uno se pone en la idea de lo que ha ocurrido con esta ley a hoy día, quería medir el ejercicio de revisar qué pasó en Coquimbo, en nuestra región, con esta ley. Y fíjense que me llevé la sorpresa de que esta ley, nosotros hemos tenido un aumento a la fecha de un 18%. O sea, no hemos dejado, esta ley ha tenido un no aumento, digamos, en los precios, en las cuentas de un 18%. Y si yo lo proyecto a julio, pensando, comparado con el año anterior, con julio al año anterior, si no hubiese existido esta ley, estarían proyectándose las cuentas en un 25% en mi región de Coquimbo. Por lo tanto, ¿cómo no va a haber sido ya importante que, comparado con el año anterior, el aumento ha sido de cercano al 18%? Quienes me hicieron este estudio cuando estábamos haciéndolo, me dijeron, por favor, no seáis tan exacto para las cifras, pero la verdad que ese fue el número. O sea, en un promedio, presidenta, nosotros tenemos que en un promedio lo que se ha dejado de cobrar, ¿no es cierto?, el aumento es de cerca del 15%. En Chile, a nivel del país, es entre 10 a 18% si lo tomo como mi región, como el que más. Por lo tanto, ¿ha sido beneficioso este proyecto de ley para el país? Claro que ha sido beneficioso. ¿A quién ha beneficiado? A las grandes empresas. No, ha beneficiado a la clase media, ha beneficiado al gran sector que más le golpeaba el aumento de las cuentas de la luz. Por lo tanto, yo en ese aspecto estoy tranquilo y de verdad contento porque hemos hecho un aporte. Pero no me puedo sustraer, director, y al gobierno también se lo digo, porque acá hay un hecho que es real. Puede que baje el precio del tipo de cambio, el valor del tipo de cambio, puede que baje el dólar, pero pongámonos en una situación presente y futura que siga en 800 pesos, en fin. Quiere decir que el fondo no va a durar lo que teníamos proyectado que durara. Lo que tampoco, y yo estoy de acuerdo con la CNE, que esto no significa que el proyecto deje de ser bueno. Pero, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo vamos a enfrentar esa situación? Es mi pregunta. Y me atrevería yo al gobierno a hacerle una sugerencia de que si realmente si se da ese cuadro y estamos a puertas de empezar a revisar la ley larga, ¿cómo no incluir efectivamente la discusión de un mecanismo que flexibilice los contratos de tal manera de evitar la futura alza, ¿no? En la ley larga? El punto en fondo es discutir la flexibilización de los contratos a largo plazo. En el caso que se dé que el dólar siga aumentando o se mantenga en 800 pesos, que sería una mala noticia para lo que nosotros hemos pensado con respecto a este fondo. Así que, resumiendo, dos temas. Hasta hoy día ha sido un buen proyecto, ha dado un buen resultado. La proyección a julio que nosotros hicimos es también importante, de que el no aumento, el no de la cuenta de la luz es importante comparado con el año anterior.
y lo otro es que si siguiese el dólar en la situación que está y el fondo se va disminuyendo rápidamente antes de lo presupuestado, cómo abordar ese minuto, cómo hacerlo y si es factible hacerlo a través de la ley larga, que es una sugerencia que se podría perfectamente materializar. Tiene la palabra el diputado Vidal y luego el diputado Gaona. Sí, una pregunta primero. El plazo que sugiere el profesor que podría ser en el que se acabase el fondo en el caso de que se mantuvieran las condiciones actuales sería febrero del 21. El director planteaba que podría ser igualmente dentro del 21, pero no febrero. ¿Cuándo? ¿Mediados de año? Déjeme terminar la idea mejor. ¿Cuándo era la proyección original? Porque acá lo que sale es que a partir de julio del 2023 que esto va a empezar a ser cobrado. Pero cuando legislamos, ¿cuál era la proyección que se esperaba? ¿Hasta cuándo iba a durar esto? Porque al final, si la diferencia entre las dos opiniones es solamente de 4 o 5 meses, el problema entonces es tal cual lo plantea el profesor, solo que no en febrero, sino que un par de meses después. Y si es así, efectivamente sería muy recomendable poder anticiparnos a ese escenario. Me lo volvió a pagar. A la próxima lo echamos. Adelantarnos ese escenario porque al final, o sea, van a subir las cuentas de la luz de las personas sí o sí, a partir del 2023. Sí o sí. Pero es distinto el 2023 a que quizás qué solución vamos a tener a esa altura para poder tener una racionalización de esas alzas o qué otras innovaciones se van a haber incorporado al sistema, entre ellas la incorporación de los nuevos contratos de energía que se van a estar generando a un menor precio. Por lo tanto, esperamos de alguna manera contrarrestar esas alzas, pero para el 21 no vamos a tener eso. Entonces, independiente si es febrero, junio o julio, porque no sabemos, la verdad es que lo más probable es que sí se acabe el próximo año. Entonces vamos a tener al menos 1 año y medio, 2, sin este mecanismo. La pregunta es para los dos, en el fondo. ¿Qué sugieren en el fondo para hacernos cargo de esos 2 años? Gracias, diputado Vidal. Diputado Gaona. Gracias, presidenta. Bueno, en general coincido con la preocupación que ha expresado el profesor Verdejo, no así con el mecanismo de solución que plantea. Es evidente que cuando se hizo esta ley, si hubiéramos sabido que el dólar estaría a 850 o que podría estar en 6 meses más en 800 o 750 o 900. Es decir, si tuviéramos hoy día resuelto eso, evidentemente podríamos hacer legislaciones perfectas y evidentemente podríamos anticiparnos a todos estos escenarios. Lo más probable es que muchos de nosotros estemos trabajando en la bolsa y no aquí de diputados y ustedes de profesor o de funcionarios de gobierno. Por lo tanto, si bien es cierto, las proyecciones indican determinadas cosas, pero las proyecciones también determinan un montón de cosas. En la época en que el cobre estaba transándose a menos de $1 la libra y terminamos al cabo de menos de un año en cerca de $3 la libra. Por lo tanto, yo no sería tan categórico en esto de que el dólar efectivamente y este fondo se va a acabar en febrero del próximo año. Puede que sí, pero también yo pondría la duda de que esto es 50 y 50, o sea, no hay una posibilidad absoluta de que ocurra lo que el profesor Verdejo está diciendo. Eso en primer término, para también ponerle moderación a esto y discutirlo con altura de mira, como decía el profesor, y no con una desesperación por algo que probablemente pueda ocurrir, como probablemente tampoco pueda no ocurrir. Dicho eso, y compartiendo lo que señalaba el diputado Iguren respecto de las bondades del proyecto de ley y todo lo demás, ¿por qué no estoy de acuerdo con la solución que plantea el profesor, esto de traspasar todo esto o dejar solamente los clientes regulados, que son BT1, que es básicamente residencial, y que lo dijo en su minuto y todo lo demás? Porque yo creo que efectivamente, y usted también lo dijo, es decir, finalmente las pequeñas y medianas empresas esto lo van a traspasar a precio, y eso lo pagan los mismos consumidores de la energía eléctrica. Por lo tanto, si no le va a subir la luz, le va a subir el pan, le va a subir el pasaje a la micro. O sea, por lo tanto, no tiene ningún efecto la solución que usted plantea, salvo para dejar este fondo y esta ley bien instalada nomás. Pero en realidad, en términos de costos para la gente, representa eso y más. Que podría generar desempleo, o sea, una serie de cosas por el aumento de los costos de las empresas. Por lo tanto, no es tan fácil plantear la solución en esto. Y aquí yo quiero un poco preguntar, yo no sé si el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles tiene plata fiscal.
Porque yo tengo la impresión de que probablemente haya que pensar en algún fondo estatal que permita subsidiar esto en algún momento determinado. Si es que se llegase a producir, a mí no me gusta para nada, pero tampoco estoy en la idea de alterar los contratos. Eso de alterar los contratos me parece que será una pésima señal del sistema y del país hacia el ámbito internacional, hacia la inversión y todo eso. No me parece una medida muy adecuada. Puede ser pan para hoy día, pero hambre para mañana. Y eso por mí me preocupa, esto de pensar en flexibilizar contratos o alterar contratos. Sin perjuicio de que pueda ser con acuerdo de las partes, pero que aquí hay una clara asimetría en la negociación, porque evidentemente el Estado tiene un poder de negociación bastante mayor del que puedan tener las empresas por la posibilidad de los contratos futuros, en fin, tantas cosas más. Por lo tanto, a mí me cuesta pensar cuál podría ser la solución a esto. Claramente no estoy de acuerdo en que la solución de esto sea solo dejar los clientes BT1, porque deja fuera a todos los consumidores de menos de 500 kilos y que evidentemente representa buena parte también de la actividad económica del país, y eso va a impactar sin duda, quizás no en la cuenta de la luz, pero en un montón de otras cuentas, y al final no tiene ningún efecto de solución. Y por lo tanto mi pregunta es, ¿qué mecanismos podrían irse explorando? Que no sea la flexibilización de contratos ni alteración de los contratos por un tema que por lo menos para mí es muy importante, que es la certeza jurídica de las relaciones contractuales del Estado de Chile con la inversión extranjera y con la inversión nacional. Esa es una cuestión que para mí es fundamental. Por tanto, si no es alterar los contratos, ¿qué solución hay? Me veo yo, pareciera que ser el subsidio, puede ser alguna fórmula. Y lo otro, es evidente de que los bloques energéticos se fueron licitando y además fueron bajando los costos de la energía. Yo no sé cómo están los diferenciales que se producen entre el precio estabilizado y el costo licitado que tienen las empresas en el año 2021 y 2022, para ver si, porque tengo la impresión de que ese diferencial es amplio respecto de lo que era el 2019 y lo que es el 2020. Porque los costos licitados para el 2020, me imagino yo, si fueron el 2015, deben estar como en 80, 90 dólares el megawatt, y los del 2021 están en un poco menos, 60. Entonces, quisiera saber exactamente cuánto sería el impacto real de esto, en términos porcentuales, en ese potencial aumento de la tarifa si se acabase el fondo y si no tuviéramos otro mecanismo distinto para poder compensar. Que salvo dejar que esto opere normalmente, digamos. Eso. Gracias, diputado. Ganó el diputado Vidal. Sí, la proyección que hace el profesor es asumiendo el dólar actual, asumiendo el dólar en 800 pesos. Quería referirme a eso. Los saldos de deuda del primer semestre del 2020 están informados en el informe técnico preliminar de la CNE, y que a junio del 2020 dicen ser 600 millones de dólares. Para los saldos del segundo semestre se utilizan el dólar promedio del primero, es decir, de los 6 meses anteriores. Entre enero, febrero y marzo, el dólar ya está sobre los 800 pesos. Entonces, para que no ocurriese que la plata se acabase a fin de año o principio del 2021, en los próximos 3 meses el dólar debiese bajar tanto que llegase a la línea de los 700. Entonces, tenemos ese rango de margen. Si ocurriese algo espectacular, el dólar va a bajar de los 800 pesos y no se va a acabar la plata en febrero de 2021. Pero la pregunta precisa ahí fue, Sí, diputado. Esa proyección en que en febrero se acaba el fondo es sobre la base de que el dólar que se mantendría de ahora en adelante es 800 pesos. No, 801 pesos, o con el dólar actual. De 800 hacia arriba llegamos al... O sea, si 850 es Exacto, incluso antes. exactamente, sí. Bueno, yo la verdad es que quiero solamente, sí, yo creo que en la misma línea para poder darle el espacio con mayor tranquilidad. Convengamos de que todos estamos preocupados porque esta ley que de verdad nos costó ponernos de acuerdo, porque en algún minuto teníamos algunas dudas, ¿no es cierto? Pero finalmente primó el hecho de que la gente tuviera la tranquilidad
de que no se le iba a aumentar la cuenta de la luz. Y ese debe ser el objetivo nuevamente de esta comisión. O sea, si eso va a suceder en el tiempo, en menos tiempo de lo que estaba proyectado, obviamente se tienen que tomar medidas con respecto a eso. A lo mejor la fórmula es la que tenemos que buscar y que evidentemente dé mayores garantías, si es que hay algunas dudas, pero creo que es el minuto para empezar a discutirlo, porque no es fácil. Sobre todo cuando hay algunos que, claro, dicen la especulación, pero todo dice de que esto va a ser imposible que lleguemos a los 700 pesos. Imposible. Además, con todo lo que está pasando a nivel mundial, la economía, coronavirus, lo puede decir con mucha fuerza y claridad el diputado Juan Luis Castro. Entonces, claramente, acá tenemos factores externos que ayudan a que el precio del dólar cada vez vaya aumentando. Entonces, en ese sentido, yo creía que era importante y sería también oportuno escuchar al Ministerio de Energía, y solo quería señalar aquello, antes de dar la palabra al diputado Gaona y luego a nuestros invitados, para que también nos den cuenta qué posibilidades, qué medidas, qué es lo que se podría dar, ¿no es cierto? Porque me imagino que debe haber algún plan B si es que no se cumple con lo que nosotros teníamos proyectado, y probablemente que se pueda generar un debate un poco más en el detalle para ver si es que es necesario de poder avanzar en otro proyecto de ley. Diputado Gaona, y luego le doy la palabra a don... Presidenta, con la misma certeza que usted asevera de que efectivamente nadie podría pensar que el dólar podría llegar a volver a los 700, tampoco yo en su minuto se pensó que podría estar en 850. Por lo tanto, vuelvo a insistir en esto de la especulación y, como dije recién, si nosotros tuviéramos esa capacidad de adivinar el precio del dólar en los próximos 6 meses, estaríamos en otro lugar. Por lo tanto, yo no sería tan absoluto en las afirmaciones, porque con esa misma certeza que teníamos de que el dólar no iba a llegar a 8.50, podría decirle lo mismo ahora respecto de que por qué no podría llegar a bajar a 700, 750. Y en segundo término, solo una cosa que me faltó agregar respecto de dejar esto solo en el BT1. Algo mencionó el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Las tarifas del BT1 lo tienen todos los clientes residenciales. Evidentemente, quienes tienen el mayor beneficio de esto, de este estabilizado del precio y de asegurar esto, son aquellos clientes que más consumen, porque evidentemente a mayor consumo, mayor es la posibilidad de ahorro. Y los clientes que más consumen precisamente no son los más pobres. Los residenciales que tienen menores ingresos son clientes con cuentas de luz de 18.000 pesos, 20.000 pesos. Por lo tanto, dejar esto solo en el BT1 es beneficiar a toda la población, y de eso fuertemente a la gente que tiene mayores ingresos, porque es la gente que tiene mayor ingreso la que tiene acceso a mayores consumos. Por lo tanto, evidentemente es mayor el ahorro por ese mayor consumo. Por eso no me gusta la idea de que tengamos que sacar a todos los clientes de menos de 500 kVA o kilowatt, quiero decir, porque efectivamente ahí está la pequeña y la mediana empresa que mueve las economías locales, y además, como usted mismo lo dijo, profesor, si al final eso sube, al final lo traspasa a precio. Entonces ese es un tema, por eso no me gusta esa solución, y esos comentarios quería hacer yo, presidente. Y no se olvide, ya le iba a decir, profesor Venegas, yo creo que si el 26 de abril gana el rechazo, lo más probable es que todo vuelva a la normalidad y baje el dólar y todo lo demás. Y lo otro es que además también, si no me interrumpe el profesor Castro, también decir de que evidentemente el tema del dólar no solo impacta en esto del costo de la energía. O sea, aquí el Banco Central no se va a hacer el zoco ni a mirar para el techo. O sea, no centremos toda la solución al problema del dólar en la Comisión Nacional de Energía, ni en el Ministerio de Energía. Aquí, si alguien tiene que intervenir en el mercado del tipo cambio, el mercado de la divisa, es el Banco Central. Y no solo para resolver el problema de esta ley de estabilización, sino que problemas bastante más grandes que tenemos con el precio del dólar que tenemos hoy día. Por lo tanto, si bien es cierto, hay que preocuparse, hay que ver qué mecanismos se resuelven, pero tampoco caigamos en la desesperación en este asunto y hacer cosas. De repente yo escucharía un poquito más a más expertos, más recomendaciones, escucharía al ministro de Hacienda, no sé, yo trataría de tener una visión un poquito más amplia y no tan focalizada en esta ley nomás. ¿Entiendes? Porque creo que el tema del dólar no es un tema que solo impacte en esta ley de estabilización
del precio de la energía, sino que una cuestión bastante más grande que lo que legislamos nosotros aquí. Sí. Eso. El tema es que es el Congreso el que apostó, ¿no es cierto?, por una fórmula en el que esperábamos de que tuviera la proyección que estaba establecido inicialmente en ese documento. Si es que eso no sucede, bueno, estamos todos en el ojo del huracán y nuestra mayor preocupación debe ser el bienestar y, por supuesto, la tranquilidad de la población de Chile, y en ese sentido, si es que hay una alarma, ¿no es cierto?, y que además el propio Banco Central ha señalado que es muy posible que el dólar siga aumentando por todos los otros factores que hemos señalado, claramente tenemos que ver qué opciones y cuál es la carta que podemos sacar, ¿no es cierto?, bajo la manga para poder amortiguar ese tremendo abuso nuevamente que podría generar a la población. Esa es mi opinión. Sí, además nadie ha dicho que ha sido un mal proyecto y se me había olvidado decirlo recién. Nadie lo ha dicho y se lo quiero decir con mucha claridad, secretario. Creo que el profesor Verdejo fue muy prudente en señalar de que efectivamente se requería de una iniciativa legal para poder también resolver un problema que se estaba generando también en ese minuto y sobre todo en este contexto de estallido social. Pero bueno, sabemos de que las cosas cambian, todo es muy variable, que evidentemente hemos visto cómo, ¿no es cierto?, de la noche a la mañana no nos esperaba, ¿no es cierto?, también el despertar de la comunidad y que se requerían de mayores esfuerzos políticos para poder dar una señal en ese sentido. Y claramente eso también da espacio para que nosotros nos podamos replantear. Creo que eso es generar un debate con alturas de mira, replantearnos si es que lamentablemente no pudimos lograr el objetivo o quedamos cortos con la iniciativa, o derechamente, bueno, mantener la posición si es que esto, ¿no es cierto?, evoluciona bien. Ahora sí, don José. Sí, yo no tengo nada que argumentar en contra de la idea de que obviamente hay que anticiparse a los problemas, digamos. A mí me parece muy prudente, pero sí quiero anotar a lo mejor acerca del momento adecuado para hacerlo, porque a lo mejor hay algo que yo no he explicado bien, y es que no importa cuán lejos llegue el dólar en los próximos meses, lo importante no es eso, sino que es dónde va a estar el dólar cuando se agote el fondo, que son dos cosas distintas. Porque el eventual alza que habría que traspasar a clientes en el momento que se agote el fondo no está dado por el tamaño del fondo. Ya he dicho los 1.350 millones de dólares que se acumulan en el fondo se van a pagar de aquí hasta el 2027 en la forma que dijimos a partir de 2023. Por lo tanto, ese no es el problema. No es que cuando se agote el fondo hay que cargarle a los clientes el fondo. No es así. Lo que hubiera que cargarle a los clientes y el alza de precios que habría que traspasar en ese momento, si es que se agota el fondo, en el momento que eso ocurra, es el diferencial que tengamos respecto del dólar en ese momento y de los precios en ese momento. Y si ese momento es en un año y medio más, yo no me atrevería a estar planeando hoy día cuál va a ser ese diferencial, porque tenemos varias cosas que están inciertas. Entonces, por eso que nuestra visión del problema es, esperemos un poco, a ver cómo se consolida la situación del dólar, desde luego. El dólar estaba en 7.50 antes del coronavirus. En diciembre estuvo en 7.50. Ahora está en 8.40. No sé yo lo que va a estar en un año y medio más, cuando se agota el fondo. Por lo tanto, cualquier solución que hagamos, yo creo que, y es lo que a nosotros nos parece más prudente, esperemos a ver un poco una consolidación de una serie de hechos que están declarados por los mismos expertos como transitorios, el tema del coronavirus, el tema de las bolsas europeas, el tema del petróleo, y para eso tenemos tiempo. Porque independiente que sea febrero no puede ser a todo esto, porque los cálculos son semestrales. Entonces tampoco puede ser febrero. El fondo no se agota a mitad de un semestre, ni se agota mes a mes. El cálculo se hace, está en la resolución está en la página web, el informe está en nuestra página. El cálculo se hace semestral como se ha hecho toda la vida. Entonces, o esto se agota un semestre o se agota al semestre siguiente. Por lo tanto, sí hay huecos grandes, ¿no? Y puede ser que se agoten en mediados del próximo año. Pero de aquí a mediados del próximo año, ponernos a diseñar qué vamos a hacer, es ponernos a especular cuál va a ser la diferencia de dólar en mediados del próximo año. Y francamente yo no me atrevo a hacer eso. Ahora, no le quepa duda, Presidenta, y a la Comisión,
que desde la Comisión Nacional de Energía y desde el Ministerio estamos muy preocupados de la situación, digamos, estamos permanentemente viendo qué alternativas hay, qué impacto están teniendo las otras variables, qué impacto está teniendo el precio del petróleo, el dólar cómo está evolucionando, los consumos, los mismos precios de los contratos que van cayendo. O sea, evidentemente que el concepto de actuemos a tiempo cuando haya que actuar, con más claridad de datos, lo vamos a aplicar. Pero a nosotros nos parece que ponernos a especular en este momento cuál va a ser el diferencial de precios que vamos a tener allá a mediados del próximo año, es un poquito especulativo a esta fecha. Ya. Porque recordemos, el fondo no va a ir a los clientes. No sé, el fondo, los 1.350, cuando se agoten, no hay que cobrarlos. No hay- Sí. no Bueno, sé lo si se importante es entiende que, eso. sí, de todas maneras. Ah, Hoy es 11 de marzo del 2020, está todo en acta. Acá hubo un llamado de alerta que hace la academia y que obviamente nosotros como comisión también teníamos que abrir los espacios para que nosotros también estuviéramos al tanto y obviamente tomar las precauciones del caso y ver también cómo esto va evolucionando. Si es que se hace la evaluación este primer semestre, claramente vamos a tener una radiografía de qué es lo que vaya a pasar en los próximos meses. Yo creo que puede ser bien oportuno a lo mejor que hagamos una Sí. nueva mirada Sí. en 6 meses más con el siguiente informe, y a lo mejor vamos a estar en julio, agosto, no sé, julio, agosto, y ahí miremos cómo estamos, digamos. No hay problema en ir viendo cada 6 meses en qué situación estamos. Después del plebiscito. Los cortes de gas, me refiero. Espérame, que el diputado sobre el punto. Sí, sobre el punto, es que al final es cierto que adelantarnos 1 año y medio en tantos supuestos es complicado, pero también es irresponsable esperar 1 año y medio. Sí, pues. O sea, si de aquí a, de cara al segundo semestre, vemos que efectivamente las condiciones de mercado lo dicen, deberíamos reaccionar ahí, sobre todo Ahí. pensando en que si el camino, y me gusta lo que plantea el diputado Cabana, a lo mejor el Estado va a tener que ayudar acá a los clientes, sobre todo a quienes más lo necesitan, subsidio. con un subsidio, va a tener que eso estar considerado en la ley de presupuesto. Entonces, vamos a tener que estarlo hablando probablemente durante el segundo semestre, así que debería quedar ese compromiso. Sí. El Bueno, Estado ahí cuando les la verdad es que el conviene. diputado Vidal quiere un compromiso un poco más formal y ver la posibilidad de que ya este segundo semestre también volvamos a darle una vuelta, revisar nuevamente los números y ver cómo se viene el precio del dólar para ver si es que hay que reaccionar antes, obviamente, de fin de año, que creo que es lo más oportuno y lo más responsable que pueda hacer el Congreso en ese sentido. ¿Alguien quiera agregar algo? Diputado Gaona. Ah, don José. Profesor, ¿usted quiere agregar algo más? ¿O después de que...? Ya, perfecto. Don José. Hay algunas de las empresas que operan centrales con ciclos combinados a gas, Colbún, alguna otra, que efectivamente tienen contratos de gas con Argentina y con operadores argentinos privados, y esos contratos son interrumpibles. Se hicieron interrumpibles en su gran mayoría porque así fue la modalidad en que Argentina estaba en condiciones de exportar, y así se firmaron los acuerdos hace ya más de 1 año o 2 cuando empezaba a exportar Argentina, ¿no? Entonces, esos contratos son interrumpibles, lo sabe el operador del sistema, lo sabemos todos, y los días pasados con la ola de calor que afectó acá, también afectó a Argentina, y el operador argentino requirió el gas para mayor consumo de aire acondicionado en Argentina, y eso se tradujo en que estos contratos interrumpibles, como dice su nombre, fueron interrumpidos, ¿no? Y por supuesto, al quedarse alguna central a gas sin gas desde Argentina, tienen que sustituirlo por algo y lo sustituyen por diésel, ¿no? Y eso elevó los costos marginales. Claro, eso llevó los costos marginales como a $140. Esto no afecta en absoluto las tarifas ni los precios a los clientes, es un tema entre generadores. Los generadores saben bien que están expuestos a esos riesgos, se han agudizado un poquito más porque hay una situación de sequía, ¿no? Estamos en el otoño, que el otoño siempre, o al entrar el otoño suele ser siempre el periodo más difícil de generación, porque hay menos afronte hidráulico. Entonces, hay una situación de un poco de estrechez económica de los costos, en el sentido que estamos girando con combustible más caro, que elevan los costos marginales, pero eso no repercute en tarifa al cliente, tampoco tiene repercusión a nivel de seguridad del sistema, porque la reserva está.
hay que tener un poco bien más de ojo, hay que tener más ojos en la logística de combustible, de camiones, si es que hay que seguir generando mucho rato con diésel, pero no debería haber ningún problema, no, desde luego no en las tarifas y tampoco a nivel de seguridad ni suministro. No es tan incierto, el pronóstico es que habitualmente esta estrechez se afloja un poquito cuando llueve, puede que no llueva igual o sea un año seco, ahí hay que tener cuidado porque el afluente hidráulico, aunque el año sea seco, igual algo mejora en los meses de invierno, digamos. No es que no llueve, que llueve cero, digamos, los meses de invierno, aunque sean años secos, tienen lluvia, algo. Entonces eso relaja un poco la situación. Lo que pasa es que ahora estamos en la época del año que la lluvia es casi cero, o es muy baja. Incluso en años secos hay más lluvia en julio, agosto, septiembre. Digamos. Entonces, probablemente esta situación se tiende a relajar con las primeras lluvias en la zona sur y eso ocurrirá por allá por julio, agosto. Y se ha estado relajando. Algunos de los contratos interrumpibles han vuelto a tener gas en estos días. Pero es posible que se vuelvan a interrumpir también, digamos. Pero no... sí, pero es que el gas interrumpible argentino se está poniendo por arriba del GNL. O sea, se está trayendo el GNL también. Recordemos que hay varias centrales en el sistema que operan con gas, ¿no? Solo las que tienen los contratos de GNL, que son esencialmente las centrales, no sé, las centrales San Isidro, que están acá en la quinta región, la central Nehuenco, pero hay otras que están generando que no tenían GNL y que son esas las que están trayendo gas interrumpible. Está todo el gas puesto a la parrilla permanentemente. Entonces, cuando falta hay que sustituirlo por petróleo, por diésel. Sí. Que yo apoyando todo lo que la posición de la CNE y la verdad que quedando muy claro en eso. Sí, estoy de acuerdo con que hay que precaver y me preocupa de repente que nos explote una bomba en la cara y diciendo, pucha, ¿por qué no lo pudimos resolver con anticipación? Y en ese sentido, al gobierno decirle, yo no desecharía la posibilidad de incorporar en la ley larga una discusión de una solución más estructural con respecto a los clientes regulados, ¿no? Y yo lo haría, por lo menos para que lo discutamos, la posibilidad de poder incorporar esta solución en la ley larga que vamos a empezar a discutir, que eso me imagino ahora en marzo, porque ese era el compromiso del gobierno de incorporar, de ingresar esa ley en este mes, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, y también quiero ser súper transparente. Yo estuve conversando con el ministro de Energía y él me señaló que el compromiso es que ingrese en marzo. Inicialmente eran como los primeros días, pero han estado un poco complicados, pero que sea marzo creo que por lo menos a nosotros nos deja satisfechos, por lo menos a mí, ¿ya? Porque es el compromiso y empezar luego a generar ese debate que me imagino que también va a ser bastante complejo porque es una ley que va a ser bien densa. Estamos hablando de una ley larga que va a incorporar varios elementos que han sido de nuestro interés poder meter en la ley corta, que fue como ley mediana. Sí, no, sí voy a seguir participando. Sí, voy a estar sentada en otro asiento, pero voy a estar participando, porque es de mucho interés por lo menos para mí. Juan Ignacio. No, solo sobre el punto para poder también transmitir a la comisión que el trabajo está muy avanzado con la ley larga. Yo sé que hay harta inquietud, pero solo dar la tranquilidad de que estamos en los últimos aprontes antes de poder ingresar el proyecto como corresponde, digamos, cerrando temas, detalles, ¿no? Y también contarles que citamos a los asesores a una reunión el próximo lunes para justamente contarles en qué estamos y ya también darles algunas mayores luces de en qué está el proyecto y los temas, cómo se van a abordar, siguiendo los mismos compromisos que usted había anunciado. Perfecto. Bueno, quiero darle la palabra al profesor Verdejo. Primero que todo, diputada, agradecer la posibilidad de exponer el punto. Me quedo con la tranquilidad de que esta es la segunda vez que lo digo. 2 luces amarillas, pero que no lleguemos a la tercera, que es roja. Para saber si el fondo llega o no llega, hay que ver la variación del dólar. En junio hay que saber qué dólar tenemos a la fecha. Si el promedio es 800, y vamos a tener problemas respecto al fondo. Así que
Ahí vamos a mirar al bar. Así que muchísimas gracias, diputada de la comisión. No, muchas gracias a usted, profesor. También muchas gracias a la CNE por estar hoy día y a Juan Ignacio.